Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro del día de hoy. Nuestro tema para hoy es la publicidad y propaganda. Importancia en la sociedad actual. Hagamos un poco de historia. Estudiemos esto desde los inicios. Encontramos que los orígenes de la publicidad se remontan desde que el hombre es capaz de realizar expresiones gráficas basadas en la necesidad de comunicar ideas. Y esto es a 3200 años antes de Cristo. ¿Sí? Cuando se escribían los nombres de los faraones en los templos egipcios, los mercaderes, para promover sus ventas, ponían por los caminos piedras labradas. Más tarde empezaron a aparecer anuncios pintados, por ejemplo en Grecia, para anunciar el orden de competencias en los juegos de las arenas. Y más adelante, con la aparición del papiro o del papel, los anunciantes tenían más flexibilidad y más portabilidad, además de poder colocarlos en cualquier parte. Junto con el nacimiento de la imprenta en el siglo XV y 3 siglos después de la litografía, dieron paso al surgimiento del papel publicitario. Aquí podemos ir visualizando como que a medida que pasaba el tiempo, a medida que la ciencia y los avances tecnológicos se producían y los cambios en el mundo, también la publicidad avanzaba y cada vez era fundamental, era un factor fundamental en la sociedad. Por ejemplo, en Francia se usaban en las carteleras. El inicio de la publicidad en exteriores en la Revolución Francesa, se desplegaron los medios de comunicación como discursos, boletines, periódicos y por supuesto carteles con un dramático desarrollo. Y ahí abundaron, hubo el boom. Entonces, aquí se explica también el hecho de incluir fotos en los anuncios. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Y se debe a que desde hace mucho tiempo mucha gente era analfabeta, y para que el mensaje del anuncio pudiera llegar, era transmitido con las ideas del mensaje mediante imágenes. Y bueno, y tras la revolución industrial, entonces, los avances tecnológicos que supuso, como la mecanización y la organización de producción, dieron paso a la sociedad de consumo, donde la publicidad era fundamental. Gracias a dichos cambios en la tecnología, se dio la posibilidad de producir en masa y distribuir artículos hasta entonces considerados de lujo o menos accesibles para toda la población. Esto hizo que la variedad de satisfactores disponibles al público subiera, con lo cual tenían un nuevo reto: idear y transmitir los mensajes publicitarios de manera que el comprador prefiera tu producto y no el del vecino o del otro. La competitividad comercial y publicitaria sentaron las bases de la publicidad moderna, en la que todos los vendedores se juegan sus ventas en una campaña publicitaria. Vemos también que con el inicio de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos se convirtieron en anunciantes, ya que de distintos países crearon campañas para promover la venta de bonos, recursos, mantener la moral
unirte a las filas del ejército, donar dinero para armamento. La publicidad, una vez más, adquirió un papel crucial. ¿Y cómo podemos concluir que la publicidad desde épocas pasadas cumple un papel fundamental en la vida, en las decisiones del hombre? Mediante ellas podemos enterarnos de los distintos productos y servicios que existen en el mercado. Gracias a este tipo de actividad también se puede utilizar para persuadir a mucha gente a cambiar de actitud. Veamos, por ejemplo, el siguiente gráfico. Y aquí tenemos, ¿qué ofrece este anuncio? ¿Hay algún producto que está en venta o está tratando de persuadir al receptor? Está tratando que el receptor cambie cierta actitud o pensamiento o actúe de tal o cual forma. Ahora bien, para entender de lo que estamos hablando, tratemos de responder qué se entiende por el término publicidad. Vamos a encontrar otros más. Y vayamos a la etimología. Publicidad viene del latín publicare, que significa hacer algo de dominio público. Y aquí tenemos otro término que es la propaganda, que también viene del latín propagare, que significa extender, difundir. De ahí la diferencia. Tenemos la definición de cada una de ellas. Veamos primeramente la publicidad. Conjunto de estrategias comerciales que sirven como herramienta para el marketing. Se trata de un medio de comunicación no personal, ya que suele ir dirigido o bien a las masas o a grupos específicos de personas, los más conocidos como mass media. Su finalidad es aumentar el consumo de un producto o servicio. Lo logra a través de campañas publicitarias difundidas a través de los medios de comunicación, mientras que la propaganda es una estrategia utilizada para cambiar la actitud y la manera de pensar de las personas. Suele presentar una información parcial. Es utilizada principalmente por los partidos políticos, sectas, asociaciones, y la propaganda intentará que las personas cambien su ideología y adopten nuevas creencias. Aquí tenemos las características de la publicidad. La publicidad se caracteriza por que presenta características positivas de un producto. En él se utiliza el recurso de urgencia, oferta limitada, breve y persuasiva, atractiva y original. Debe estar adecuada al público al que va dirigida. Mientras que la propaganda es parcial, solo presenta una parte de la información, utiliza un discurso persuasivo. No busca informar de la verdad, solo influir en su opinión. Si se utiliza con fines no éticos, puede convertirse en una herramienta de desinformación. Eso es muy importante analizar a la hora de obtener alguna propaganda.
Los objetivos de la publicidad. Primeramente, informar al cliente o consumidor de los beneficios del producto o servicio. Inclinar las preferencias de consumo mediante la emotividad de las imágenes, la música, de tal manera que el consumidor se sienta atraído por el producto. Y los objetivos de la propaganda son difundir mensajes más impersonales con el fin de persuadir a la audiencia. Su objetivo es aumentar el apoyo o rechazo a una cierta ideología, cambiar el pensamiento y actitud de las personas. Veamos las técnicas que se utilizan en la publicidad y en la propaganda. Primeramente encontramos el testimonio. Se nos invita a apoyar un proyecto o a comprar un producto porque alguien conocido afirma que ese producto, servicio o propuesta es de calidad. Aquí tenemos un ejemplo. Luego está la identificación. Unimos productos, servicios o ideologías con personajes, héroes o sucesos del pasado que dan prestigio o credibilidad como única salida o alternativa. Veamos los ejemplos. Ahora tenemos las vaguedades. Este tipo de recurso consiste en utilizar palabras o expresiones que suenen bien, pero que no significan nada concreto. No nos dicen con claridad las cualidades del producto ni cómo va a mejorar nuestra calidad de vida. Luego encontramos la repetición. Este recurso consiste en insistir de manera reiterada imágenes o palabras relacionadas con un producto o servicio, que a base de repetirlas, las acabemos recordando e identificando con el mensaje o producto que anuncia. Aquí tenemos otros ejemplos. Encontramos también la deformación. Se trata de anunciar o presentar una verdad que no es del todo cierta, pues abarca solo una parte de lo que sostiene o afirma. Tenemos el ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Luego encontramos las generalizaciones. Este recurso se basa en anunciar un producto o un proyecto sosteniendo que es el mejor, no permitiendo ninguna otra alternativa. No presenta dificultades a la hora de adquirirlo. Ahí tenemos un ejemplo y aquí tenemos otro ejemplo. Luego tenemos el recurso emotividad. Este consiste en presentar productos o ideas utilizando expresiones que apelan a nuestras emociones. Intentan remover nuestros sentimientos como la ternura, la solidaridad o la ayuda a los necesitados. El mayor premio es compartirlo. ¿Se dan cuenta? Resistir una lucha contra el cáncer, ¿verdad?
Luego tenemos la demostración con ejemplos. Se emplea cuando el publicista intenta convencer acerca de la efectividad del producto y se realizan encuestas preparadas, por ejemplo, o ejemplos de supuestas comparaciones. Aquí tenemos el lava con un producto y otro y se logra identificar su efectividad. Tenemos otro ejemplo. Luego tenemos el uso de eslóganes, utilizando frases o cancioncillas que hacen que las memoricemos y las asociemos con los productos o servicios. Tenemos una de Pringles, por ejemplo, de Nike. Y luego tenemos los estereotipos. Esto consiste en crear, presentar productos o esquemas ideológicos dirigidos a una clase determinada de consumidores, ya sea mujeres, amas de casa, profesionales, y aprovecharlo para vender el producto. Tenemos los ejemplos. Estereotipos. Luego tenemos el refuerzo del propio yo. Esto consiste en presentar el producto como elemento de éxito, de distinción y prestigio. Se consolida el yo al creerse mejores que los demás al consumidor ese producto o tener esa ideología. Es decir, al consumir ese producto o tener esa ideología, seremos superiores, reforzaremos el yo, el éxito, ¿verdad? Mediante esos elementos. Eso es lo que se utiliza con este recurso. Ahí está el ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de signos en la publicidad y en la propaganda? Encontramos indicios, que son aquellos signos que sin parecerse al objeto mantienen con él alguna relación de dependencia. El humo, por ejemplo. Y aquí el humo, ¿qué indica? ¿Que se está quemando la ducha? No, que esta ducha nos puede brindar agua caliente, ¿verdad? Luego tenemos los iconos. Estos son signos intencionados que se caracterizan por una gran semejanza entre el objeto representado y la representación. Al igual que en los indicios, el carácter significativo del icono permanece aunque el objeto representado haya dejado de existir. Con todo lo mencionado, podemos deducir la importancia de la publicidad y la propaganda en la sociedad actual. Para afianzar esto, podemos recortar y pegar ejemplos de publicidad y propaganda. Espero que la clase de hoy haya sido de gran ayuda para el desarrollo de la competencia. Gracias, hasta pronto.